Su buque hermano, el Titanic, se había hundido hacía apenas un lustro, cobrándose la vida de 1.500 personas. Incluso el precursor de ambos, el Olympic, tuvo una azarosa y accidentada existencia. 3 barcos, a priori insumergibles, acabaron abocados a un trágico sino. La naviera White Star y los armadores Harland and Wolff no pudieron pagar más caro su exceso de confianza. ¿Fueron solo trágicas coincidencias? ¿O un mismo error humano selló el destino de los 3 cruceros? ¿Podría hallarse la respuesta entre los retorcidos y oxidados restos del Britannic? El hundimiento de 2 de 3 barcos de una misma hornada fue un hecho sin precedentes, cuya explicación parece solo atribuible a un fallo en el diseño y construcción de aquella flota maldita. El Olympic y el Britannic. La maldición. El fenómeno de la emigración a gran escala marcó las últimas décadas del siglo XIX. Entre 1865 y 1914, unos 20 millones de europeos emigraron a América. El mar era entonces la única vía posible entre ambos continentes. Los barcos con capacidad para más pasajeros parecían más lucrativos. Los grandes transatlánticos de aquel tiempo no habrían sido posibles sin aquellos emigrantes. Fueron ellos los que propiciaron el crecimiento natural de aquellos barcos, construidos en función de un mercado emergente. Que se nutría no solo de emigrantes, sino de una clase turística de alto nivel, a la que se ofrecían cruceros vacacionales de superlujo. En términos comparativos, el precio de una suite en uno de aquellos cruceros sería el equivalente a unos 38.000 de los actuales euros. La más prestigiosa era la ruta Londres-Nueva York. La competencia entre las 2 grandes navieras con base en Gran Bretaña, la Cunard y la estadounidense White Star, era intensa. Dio comienzo una reñida pugna por construir los mayores y más lujosos barcos posibles entonces. A principios del siglo XX, la Cunard lideraba el mercado con los buques Lusitania y Mauritania. La White Star contraatacó entonces con el proyecto Olympic Line, que formarían 2 transatlánticos, el Titanic y el Britannic, y en principio también su buque hermano, el Olympic. Los 3 navíos aventajarían teóricamente a los de la Cunard en lujo y dimensiones. Con casi 300 metros de eslora cada uno, superarían la altura del más alto rascacielos neoyorquino. Barcos más grandes se asociaban intuitivamente a la idea de mayor amplitud y lujo, pero también a la de mayor seguridad. La prensa popular se hizo eco de una nueva y generalizada creencia de que transatlánticos de mayor tamaño habían de ser necesariamente también más seguros. Pero desgraciadamente no fue ese el caso. Incluso ante la peor de las contingencias, es decir, una colisión, se pensaba que la protección de barcos de tamañas dimensiones estaba garantizada. Pero evidentemente aquel pensamiento era erróneo. Pero incluso los propios expertos compartían la idea de que la Olympic Class era invulnerable. Una competencia basada en la innovación de su diseño, con puertas herméticas estratégicamente ubicadas en diversos puntos clave del casco y un mando centralizado en el puente para su cierre automático. La naviera contagió enseguida su fe a la prensa especializada. La revista Shipbuilder comenzó a utilizar el epíteto prácticamente insumergibles para referirse al Olympic y al Titanic. Ese prácticamente pronto dio paso al adverbio totalmente, con lo cual cientos de lectores dieron por sentado que Titanic y Olympic eran totalmente insumergibles. Circulaba entonces la idea de que la ingeniería naval había avanzado tanto que los nuevos buques eran tan grandes y tan seguros que no podían hundirse. En su ambición y arrogancia, la industria naval caminaba derecha hacia el desastre. En Belfast, el Olympic y el Titanic se construían a la par, y a toda máquina.
Tanto que en las últimas fases de montaje del Olympic fue preciso aumentar la plantilla de 4.000 hombres. Pero solo 4 meses después sobrevino el primer aviso. Durante una maniobra, la succión de las enormes hélices del Olympic provocó una colisión con el buque de guerra Hawk. El Olympic sufrió graves desperfectos y permaneció amarrado 6 semanas. La hidrodinámica, la gobernabilidad de buques de tal calado eran por aquel entonces prácticamente una incógnita. En 1912, tanto tripulación como oficiales apenas sabían realmente lo que tenían entre manos. Iban aprendiendo día a día sobre la marcha. Era como pasar directamente de un utilitario a un camión de gran tonelaje sin mediar adaptación alguna en el proceso. El Olympic fue considerado único culpable del siniestro. Pero la White Star se jugaba demasiado para mostrarse autocrítica. En lugar de admitir errores, la compañía utilizó los argumentos en contra a su favor. Alegó que si el Olympic había sobrevivido a tan violenta colisión, nada podría hundir a sus 3 formidables buques. 7 meses después, el 10 de abril de 1912, el Titanic se hacía a la mar por primera vez desde Southampton. Apenas zarpó, el oleaje originado por su enorme casco casi provocó un desastre. Al pasar junto a otro barco de pasajeros, este se escoró bruscamente hacia una de sus bandas. Sus amarras se rompieron y estuvo a punto de colisionar contra el Titanic. Los remolcadores del transatlántico lograron evitar la catástrofe por 1,5 metros escaso. Paradojas del destino, porque de haberse producido el choque, el Titanic no habría chocado después contra aquel iceberg. Su capitán, Edward Smith, desoyó aquel aviso del destino, enviando a la muerte tras de sí a 1.500 personas. Los noticiarios reconstruyeron los acontecimientos posteriores. Tras 4 días de viaje surgieron en el horizonte los primeros icebergs. Poco antes de medianoche, se avistó uno de grandes dimensiones, en ruta de colisión directa. Pese a las maniobras, en cuestión de segundos, se produjo el impacto. El buque navegaba en ese momento a 20 nudos y en menos de 10 segundos se abrió en su casco una grieta de más de 100 metros por debajo de la línea de flotación. A las 0:15 horas, el Titanic lanzó su primer SOS. Este casualmente fue captado entre otros por el Olympic, que acudió de inmediato, pero en vano, en auxilio de su hermano siniestrado. 2 horas después, el Titanic cerraba el capítulo más negro de toda la historia de la navegación. En menos de un año, la White Star sumaba ya un accidente grave y un catastrófico hundimiento con un dramático balance de centenares de muertes y tragedias humanas. Pero la compañía seguía sin admitir la raíz del problema. Consideraron el desastre del Titanic una simple cadena de infortunios cuyas probabilidades de repetirse eran de 1 entre 1 millón. Decidieron dar continuidad a la línea Olympic Class siguiendo el mismo diseño del Britannic. Salvo algunas modificaciones como la incorporación de nuevos mamparos de contención y el refuerzo del casco. La posibilidad de una segunda colisión parecía tan remota que no merecía ni ser tomada en cuenta. La ambición y la arrogancia habrían de conducir nuevamente a la tragedia. El Britannic no tardó mucho en construirse, pero solo un año después también se hundió. La muerte en abril de 1912 de 1.500 personas en el naufragio del Titanic conmocionó a todo el pueblo británico. El impacto sobre la naviera propietaria fue inmediato. Fue un desastre, tanto para la compañía como para los armadores. La fe en los todopoderosos buques se desvanecía. Hasta el pobre Edward Smith, el capitán del Titanic, había declarado en una entrevista que no concebía la desaparición de un gran transatlántico por causa de un accidente. Estaban forjando entre todos una falsa sensación de seguridad.
Meses después de la botadura del mayor transatlántico del mundo, uno se había hundido y otro había sufrido una grave colisión. La afirmación de que solo su tamaño los hacía seguros comenzaba a sonar hueca. La White Star se enfrentaba ahora a otro problema. La construcción del mayor buque de los tres, el Britannic, había avanzado demasiado para modificar su diseño. Cuando se proyectan barcos, como el Olympic o el Titanic, se trabaja sobre la base de un solo diseño, que en este caso fue el Olympic. Fue el diseño modelo. A partir de él se van realizando ajustes y modificaciones para solventar deficiencias del barco una vez ya en funcionamiento. El Britannic habría necesitado reformas radicales, pero era ya tarde para acometer reformas tan profundas. Había que retocarlo lo menos posible. Tras el desastre del Titanic, cundió el lógico nerviosismo en la White Star respecto al futuro del Britannic, por lo cual la Star contrató a uno de sus capitanes más veteranos, Charles Bartlett, para supervisar los trabajos de construcción y en última instancia para comandar el buque. Y es que la compañía tenía la imperiosa necesidad de asegurar el éxito del Britannic a toda costa, para lavar su imagen, rompiendo de una vez por todas con el aciago precedente y el negativo estado de opinión que había sentado el Titanic. La Star había hipotecado su flota para financiar la línea Olympic. Tras perder el Titanic, cancelar el proyecto Britannic habría sido ruinoso. Por no hablar del malestar que tal decisión habría causado a Lord Pirrie, presidente de Harland & Wolff Armadores, que tanto había apoyado la construcción de nuevos superbuques. Él mismo soñó siempre con la construcción del primer gran transatlántico de 300 metros de eslora, y el Titanic y el Britannic eran el primer paso hacia esa meta personal. Pirrie, por otra parte, como directivo de la Star, favorecía sus propios intereses. Entre 1869 y 1919, Harland & Wolff siempre tuvo algún encargo de la Star en sus astilleros. Su director gerente, Bruce Ismay, había depositado toda su fe en el trío Olympic para desbancar a su gran rival, la Cunard. Ismay y Pirrie compartían la misma mentalidad, el mismo culto exacerbado a su ego. Ambos querían que el mundo entero los viera como los creadores de los mayores y más lujosos transatlánticos que hubieran surcado jamás los mares. Toda su filosofía del diseño naval orbitaba en torno a ese pensamiento. En 1907, tras la concesión de un gran crédito por parte del gobierno británico, la Cunard se hizo con la hegemonía de la ruta Londres-Nueva York. Los transatlánticos de la Cunard, Mauritania y Lusitania eran los mayores y más lujosamente equipados buques de pasajeros construidos hasta la fecha. Sus proas de revolucionario diseño acuchillaban las más grandes olas y sus modernas turbinas hacían de ellos los vapores más veloces de la historia. Solo un año después de su botadura, habían pulverizado todos los récords de velocidad en su ruta a Nueva York, ruta que cubrían en solo 5 días. Ismay creyó que los pasajeros preferirían el lujo a la velocidad. Sus barcos serían 30 metros más largos y dotados de muchas más comodidades, en la convicción de que ese plus de amplitud y lujo prestigiaría enormemente la imagen de White Star. Lo único realmente revolucionario de esos tres barcos era su tamaño. Por lo demás eran diseños estándar, solo que más grandes. Si se observa el timón, la popa del Lusitania o el Mauritania, se ve que es una estructura equilibrada, pensada para maniobrar con gran rapidez ante una emergencia. Las popas del Olympic, el Titanic y el Britannic son diseños de la época de la navegación a vela. Lo que hicieron simplemente fue reproducir a escala masiva viejos y obsoletos esquemas de arquitectura naval, lo que les planteó problemas hasta entonces desconocidos. En ciertos aspectos primó la espectacularidad sobre la funcionalidad,
Los Olympic iban a tener 3 chimeneas, pero los Cunard tenían 4. Ismay incorporó entonces una más, por temor a que sus barcos fueran menos potentes. Pura cosmética. De hecho, la cuarta chimenea del Titanic solo se usó para alojar mascotas. Con el Titanic se había hundido el mito de la invulnerabilidad de la línea Olympic. Se decretó la suspensión del proyecto Olympic en tanto no se revisara a conciencia el diseño de su seguridad. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos estancos. Incluso con 4 de ellos anegados, la nave no tendría por qué haberse hundido. Los mamparos aíslan las distintas secciones de un barco en zonas aparte, con el objeto de que si en una de esas zonas penetra agua, esta quede contenida en el espacio comprendido entre 2 mamparos. Los mamparos frontales del Titanic, por su altura insuficiente, no contuvieron el paso de agua hacia las enormes salas de caldera. Fue precisamente esa rapidez con que el agua se propagó lo que aceleró el hundimiento. En el Titanic los mamparos no cubrieron toda la altura comprendida hasta la cubierta superior. Por eso, cuando los compartimentos frontales comenzaron a inundarse, inclinando hacia abajo el plano de proa, y tal como sucede en una bandeja de cubos de hielo cuando se inclina, el agua rebasó los mamparos, alcanzándose un punto de no retorno. En el Britannic los mamparos sí cubrían todo el largo hasta la cubierta superior. Si el barco se escoraba, el agua no podía desbordarse y rebasar compartimentos. En el Britannic, además, se reforzó el casco de la zona de calderas con una doble chapa para evitar que objetos como un iceberg pudieran perforarla. Pero no fue la única lección que dio el Titanic. Tanto se había confiado en la nueva telegrafía sin hilos que se dispusieron lanchas salvavidas solo para la mitad del pasaje. Jamás se pensó que el barco se hundiría, mucho antes incluso de que otros barcos acudieran al rescate. El Britannic llevaba además botes de sobra apilados sobre enormes caballetes. Con todas estas mejoras, el más grande de los 3 hermanos devolvía la confianza a la White Star. En su acto inaugural se llegó a decir: El Britannic, en su diseño y construcción, es el perfecto espécimen del poder creador humano en su máxima plenitud. La realidad era otra. Cuando por fin se hizo a la mar, se había convertido ya en un dinosaurio. Un dinosaurio obsolescente incluso cuando competía ya con buques como el Lusitania y el Mauritania. Ni siquiera llegó a ser el mayor transatlántico del mundo el día de su botadura, porque los alemanes ya habían construido otros buques más grandes, veloces y lujosos. No llegó ni a estrenarse como crucero de lujo. Fue botado en 1915, en plena Guerra Mundial, cuando casi ningún buque de pasajeros transoceánico funcionaba ya. Las víctimas y heridos en los frentes Mediterráneo y Oriental aumentaban sin cesar. Era preciso reforzar el contingente de evacuación, y el gobierno del Reino Unido ordenó reconvertir el Britannic en un buque hospital. Se habilitaron en él quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y más de 3.000 camas. En diciembre de 1915, repintado con los colores de la Cruz Roja, el Britannic inició desde Southampton el primero de 6 viajes al Mediterráneo. Viajaban a bordo 400 cirujanos, médicos, celadores y enfermeras. Una de estas enfermeras era Violet Jessop, superviviente del Titanic. Pese al infierno vivido, solicitó a la White Star una plaza de camarera en el Britannic, asumiendo el angustioso recuerdo que podía evocarle el más joven y grande buque hermano. Violet dijo de él: Aquel hospital flotante era como un nuevo mundo. Parecía un inmenso cisne blanco. En noviembre de 1916, el Britannic fue reclamado en el canal de Kea, en la Grecia continental, para evacuar a 3.000 heridos.
Hubo de adentrarse en un sector del Mediterráneo, patrullado entonces constantemente por submarinos alemanes. El destino del Britannic era la base de Mudros, en la isla de Lemnos, donde embarcarían heridos desde hospitales de campaña y embarcaciones menores. El 21 de noviembre, a 4 kilómetros de la isla de Kea, una violenta explosión resonó bajo el Britannic. Algo había perforado su casco. El capitán Bartlett mandó cerrar las compuertas, confiando en que así evitaría el hundimiento. Pero ¿por qué la vía de agua era tan catastróficamente caudalosa? Bartlett puso de nuevo en marcha los motores para volver a la isla de Kea, donde estarían más a salvo. En la huida hacia Kea, la proa iba hundiéndose gradualmente y escorándose la nave por la banda de estribor, hasta que llegó un momento en que el capitán no vio más alternativa que empezar a evacuar a los ocupantes del barco. Al escorarse la cubierta de popa, cundió el pánico. Sin previa autorización, varios tripulantes arriaron botes. La superviviente del Titanic, Violet Jessop, ocupó uno de ellos. Lo ocurrido después lo relata así en un diario heredado por su sobrina. Poco después de arriar el bote, todos los ocupantes de los botes restantes se lanzaron al agua. En cuestión de segundos me vi prácticamente sola a bordo. Y al mirar a mi alrededor para intentar averiguar la razón de aquella desbandada, vi horrorizada las enormes hélices del Britannic, succionando y destrozando cuanto se encontraba cerca. Hombres, embarcaciones, todo, absolutamente todo. Los botes arriados eran succionados por la gigantesca hélice de babor, que al zozobrar la nave había empezado a asomar sobre el agua. En 1911 las hélices del Olympic arrastraron al acorazado Hawke, causando cuantiosos daños. Un año después, las hélices del Titanic, al zarpar de Southampton, estuvieron a punto de destrozar el transbordador New York, de modo que botes de 10 metros como los del Britannic no tenían la menor posibilidad de salvación. Mientras que en el Britannic fueron los botes los causantes de las muertes, en el Titanic fueron quienes no pudieron acceder a los botes los que murieron. 30 personas murieron en las lanchas salvavidas del Britannic, pero la superviviente del Titanic, Violet Jessop, se salvó. Pese a no saber nadar, se arrojó finalmente al agua, donde se aferró al casco de un bote volcado. Aunque el bote impactó también contra las hélices, Violet sobrevivió. Sufrió una fractura craneal, pero se salvó junto a otros 1.100 supervivientes. Fue una auténtica bendición que el Britannic se hundiera camino de Mudros, porque habría sido una verdadera catástrofe que hubiera recogido a todos aquellos heridos, a todos aquellos combatientes incapacitados. Muy probablemente muchos o la práctica totalidad de ellos habrían quedado atrapados dentro de aquella trampa mortal y en consecuencia la cifra de víctimas, en lugar de la treintena que pereció en aquellos botes, podría haber sido de varios millares. La guerra y la larga sombra del Titanic echó en el olvido a aquellas pocas víctimas. Pero 87 años después, se reabren dos preguntas. ¿Qué causó la explosión del Britannic? ¿Y por qué se hundió tan deprisa? Estamos en el canal de Kea, son las 9:30 y estaremos viendo poco más o menos lo mismo que vio el capitán Bartlett la mañana del 21 de noviembre de 1916. Cal Spencer ha explorado en varias ocasiones los restos del Titanic y participa ahora en una expedición cuyo fin es descubrir qué le ocurrió exactamente a su buque hermano. Pretendemos penetrar su casco para averiguar por qué se hundió tan deprisa, pese a las modificaciones ordenadas por la Cámara de Comercio británico tras las investigaciones sobre el desastre del Titanic. Para ello, Cal y su equipo deben completar una peligrosa y ardua inmersión hasta el corazón mismo del Britannic, inmersión nunca intentada hasta ahora. Los restos del Britannic se encuentran a 120 metros de profundidad. El mayor riesgo son esos 120 metros, un punto límite para la resistencia humana, agravados por los largos tiempos de inmersión, requeridos para poder completar los objetivos marcados.
El gran reto que todos cuantos han descendido al Britannic coinciden en subrayar son sus enormes dimensiones que impresionan a los buceadores más experimentados. Esta es la que fuera la bañera del capitán Bartlett, con el tapón aún puesto. No parece que hubiera grandes lujos a bordo. Solo se ven armarios de medicamentos y restos de las camas para heridos. Y junto a esta escalera un viejo grifo, destinado en principio solo a pasajeros de primera. Salvo por la brecha próxima al portón de proa, está prácticamente intacto, casi tan majestuoso como el día de su botadura. El radiotransmisor Marconi, utilizado por última vez en la emisión del SOS cuando el barco empezó a hundirse. Es una ventana abierta al pasado, un monumento a otro tiempo, a otra era. Es algo fantástico. Sin embargo, las claves del desastre no están aquí, en las cubiertas superiores. Tras la explosión se inundó la enorme sala de caldera, situada en el corazón del buque. Es allí a donde los buceadores deben llegar, y Richie Stevenson cree saber el modo. Creo haber hallado un túnel a través de la brecha, en la zona de la quilla. Es decir, desde abajo del todo. Pero claro, ahora el techo está de lado. La cuestión es que entre ambos puntos hay una especie de extensa red de tuberías. De manera que he pensado que esa red de tuberías ha de estar conectada con la zona de máquinas y por consiguiente con las salas de calderas. Así que supongo que podríamos pasar de una sala a otra y así sucesivamente. ¿Por qué se hundió tan deprisa el Britannic aquella mañana de noviembre? La respuesta puede estar bajo este manto de crustáceos adherido a sus restos. Las reformas realizadas tras el desastre del Titanic lo hicieron supuestamente más seguro, pero tardó solo 50 minutos en hundirse, el triple que el Titanic. 87 años después se ha organizado una expedición para esclarecer lo sucedido. La Armada Británica no extrajo en su día conclusiones claras. Hubo quien afirmó haber visto estelas de torpedos segundos antes de la explosión. El capitán Bartlett murió convencido de que un torpedo había hundido su barco. Otros creen que chocó con una mina. Y el comandante de submarinos alemán Gustav Schiess aseguró que fue su tripulación la que colocó aquella mina. Según Bartlett, la explosión se produjo a gran profundidad. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo cierto es que entre los restos hundidos la quilla no se ve por ninguna parte, lo cual parece indicar que en efecto la explosión se produjo justo bajo el fondo del casco. Un torpedo habría estallado en la línea de flotación, una mina, por el contrario, mucho más abajo. Se buscan pruebas que puedan respaldar ambos supuestos. También se peinará todo el perímetro en busca de más restos. Los torpedos apenas dejan vestigio, pero si fue una mina, su soporte podría ser aún visible. El tipo de minas que nos ocupa solía flotar a unos 4 metros de la superficie mediante un cable amarrado a un enganche en el fondo. Al contacto con el casco de un barco estallaban. El canal de Keas se está explorando por primera vez sistemática y concienzudamente. El objetivo es descubrir qué fue exactamente lo que hundió al Britannic. El equipo sumerge un sonar de alta tecnología. Un poco más de cable. Ya. Bien, allá va. Con el sonar, los buceadores podrán localizar objetos de muy pequeño tamaño. El técnico en sonars Bill Smith visualiza en un monitor a bordo imágenes de esos objetos. En una zona próxima al buque hundido, varios objetos diseminados llaman la atención de Bill. Abarca un sector de apenas 50 metros, pero se ven fragmentos por todas partes. Ahí, ahí y ahí.
Es grande para ser el foco original de una explosión. ¿Es quizá ese rastro de fragmentos el punto donde se produjo la explosión? Se explora el área de inmediato, pero los restos hallados corresponden a 2 de las 4 chimeneas que se resquebrajaron al hundirse. Tras varios días de búsqueda, Bill finalmente cree haber dado con una respuesta. En esa zona del lecho marino se observa una perfecta línea no aleatoria de objetos que hemos de estudiar más detenidamente, pero que casi con toda probabilidad parecen ser bases de minas. Bill analiza los datos pertenecientes a un área emplazada solo 1.600 metros al sur del buque hundido. Esto es como si hubiéramos tomado una fotografía aérea del fondo marino directamente, sin agua de por medio. Y aquí, casi en el centro, se aprecian estos objetos. Aquí hay uno. Aquí otro. Idéntico. Aquí hay un tercer objeto. Y en medio, un poco más abajo, aparece un objeto esférico que se asemeja a la mitad de un cascarón partido. Su forma recuerda mucho a la de una vieja mina submarina abierta. Y si subimos un poco más, se puede ver esta especie de brazos que sujetaban a aquel tipo de minas submarinas. Esto confirmaría informes de la inteligencia británica de 1916 y lo afirmado por el comandante alemán Schiess, cuyo submarino, el U-73, estuvo en el Egeo cerca de donde se hundió el Britannic. El 28 de octubre de 1916, el U-73 desplegó 12 minas en el canal de Kea. 3 semanas después, el Britannic cruzó ese campo de minas. Fue una de ellas la que abrió el enorme boquete, por el que penetró el agua en tromba. Pero el Britannic debería haberse mantenido a flote, con las reformas en él realizadas tras el desastre del Titanic. Incluso si 6 de sus compartimentos estancos se hubieran inundado totalmente. Una mina habría destruido a lo sumo un mamparo, con lo cual se habrían inundado 2 compartimentos. La pregunta, por tanto, sigue siendo, ¿por qué se hundió con 2 compartimentos inundados, cuando hasta con 6 inundados debería haberse mantenido a flote? El Titanic se hundió con solo 5 compartimentos inundados tras abrir en su casco un iceberg una brecha de 100 metros. Pero mientras que el Titanic tardó más de 3 horas en hundirse, el Britannic tardó solo 50 minutos. Cuando Jacques Cousteau descendió al Britannic en 1975, observó que parte del casco estaba abombado hacia afuera. Quizá hubo entonces otra explosión, pero en el interior del barco. Se ha especulado con que el Britannic pudiera transportar una carga ilegal de munición que habría detonado tras el choque con una mina. Pero cuando Cousteau descubrió grandes cúmulos carboníferos en la zona, se inclinó por la hipótesis de una explosión de polvo de carbón. Exploraciones posteriores tampoco han arrojado mayor luz sobre el misterio. Pero pudo ser el método empleado en la construcción de los cascos de los buques Olympic lo que multiplicó el poder destructor de la mina. Las planchas del casco del Britannic se fijaron con millones de remaches. Lori Johnson, experta en corrosión de aceros y asesora de la expedición, comenta el caso similar de una barcaza hallada a pocos kilómetros de donde reposan los restos del Britannic. Los remaches del Britannic se introdujeron en frío y tienen mayor importancia de la que parece, ya que no son del mismo material con el que se hicieron las planchas, sino con una aleación más pobre, con un tipo de acero no tan duro y resistente como el de las planchas del casco. Y
Es justamente en estos remaches donde antes actúan los agentes corrosivos. Es aquí, como se puede comprobar, donde más mella hace la corrosión y, por supuesto, cualquier fricción, la de un iceberg en el caso del Titanic. En el caso del Britannic, habría sido una mina o un torpedo. Y este sería el punto más vulnerable en el que se desprenden las cabezas de los remaches, desensamblando las planchas y abriendo así vías de agua. En consecuencia, los graves daños en el casco del Britannic no los habría causado una segunda explosión interna como creyó Cousteau, sino los efectos de una mina sobre planchas, remaches y juntas. Abierta una amplia brecha en su casco, el Britannic ya solo dependía de los mamparos herméticos remodelados tras el desastre del Titanic. Los mamparos y sus compuertas podían cerrarse desde el puente, o incluso directamente en caso de emergencia, y una vez cerrados, deberían haber impedido que se inundasen los compartimentos. Se sabe que el mamparo situado frente a la sala de máquinas número 6 falló al abrirse la vía de agua. Pero para determinar si la avería fue mayor, deberá accederse al corredor de calderas. Un pasillo que comunicaba las salas de calderas y los camarotes de proa. Expediciones previas solo llegaron hasta las cubiertas superiores. Esta expedición pretende llegar mucho más adentro que cualquiera de las anteriores. Pero a 120 metros de profundidad el tiempo de inmersión es muy limitado. Se requiere equipamiento especial para reciclar el suministro de oxígeno. Y aún así el tiempo de inmersión no puede superar en ningún caso los 30 minutos. Son inmersiones solo para buceadores expertos, que complica aún más el grave estado de deterioro de los restos. Buceadores y equipamiento han de abrirse paso a través de estrechísimos pasos y aberturas. Se llega por fin al corredor de calderas. Al adentrarse en una de las primeras salas de calderas, la cámara nos desvela nuevas claves acerca del buque maldito. Constatamos que al menos 2 de las compuertas herméticas están casi completamente abiertas. Esta puede ser la razón por la que el Britannic se hundió en tan poco tiempo. Para mí estas imágenes, las de las compuertas, constituyen la prueba más importante. Si esas compuertas se hubieran cerrado, el Britannic se habría salvado. La explicación es así de sencilla. ¿Pero por qué no se cerraron? Quizá la clave esté en la hora en la que ocurrió el sinistro. Ya entonces, cuando se entraba en aguas donde pudiera haber submarinos, se aseguraban con puertas y escotillas para maximizar el hermetismo. Pero justo a las 8 de la mañana se realizaban los cambios de turno. Pero aun si la explosión se produjo justo a la hora del relevo, tal eventualidad debió planificarse. Tal vez el Britannic cumplía todas las normativas, pero obvió el factor humano. En un buque, aunque esté dividido por una serie de mamparos, el acceso a sus compartimentos debe facilitarse lo máximo posible. Y aunque aquellos mamparos debieron cerrarse al entrar en zona de riesgo, mantenerlos cerrados habría dificultado enormemente el trabajo, porque los fogoneros y mecánicos habrían tenido grandes dificultades para pasar de una sala a otra. Quizá por eso se mantuvieron abiertas algunas compuertas. ¿Pero por qué se escatimaron esfuerzos para cerrarlas en cuanto se produjo la explosión? Si los daños sufridos en la parte inferior del casco fueron tan graves como, según parece, fueron, probablemente el sistema de cierre automático de compuertas centralizado en el puente también se viera afectado, no quedando otra opción que el cierre manual.
Si además en las salas de máquinas se fue la luz, dudo que nadie, a la búsqueda desesperada de una salida, se detuviese a cerrar compuertas. Sin duda intentaron ponerse a salvo lo más deprisa posible. Eran máquinas con una altura de 4 pisos. Las salas donde estaban alojadas eran por tanto enormes, y posiblemente en otras circunstancias no habría habido mayor problema. Pero si las barreras de contención se agrietaron por la razón que fuese, inundando esas zonas, el buque estaba gravemente amenazado. Una vez que el agua penetra con un caudal tan arrollador en esas zonas, en esas salas, la flotabilidad del barco se ve comprometida en grado extremo. Y su hundimiento entonces pasa a convertirse en una certeza puramente física, matemática. Con las compuertas abiertas y habiendo saltado muchos de los remaches del casco, el Britannic estaba perdido. Pero hubo además otro factor que precipitó su fin. En el canal de Kea, en Grecia, la misión destinada a resolver el misterio del hundimiento del Britannic ha llegado a su fase crucial. Un equipo de expertos ha demostrado que el buque Hospital colisionó en 1916 contra una mina. Esta produjo una gran brecha en proa. La enorme vía de agua que las compuertas no frenaron por no estar cerradas hundió el buque en solo 50 minutos. Todos los barcos de la línea Olympic estaban condenados a hundirse si se inundaban sus enormes salas de máquinas. Siendo tan grandes los compartimentos, al entrar en ellos el agua, el peso de la misma hundió la nave. Incluso si todo un compartimento de proa se hubiera desprendido, pero sin pasar el agua a los demás, seguramente el Britannic se habría salvado. Pero se ha descubierto otra posible causa del rápido hundimiento del Britannic. En contra de las normativas entonces vigentes, varias portillas se dejaron completamente abiertas. Era un barco sin ventilación, y especialmente bajo la línea de flotación, el aire era extremadamente denso y caluroso por la combustión de carbón en las calderas. Era un barco hecho para navegar por el Atlántico Norte, no en las cálidas aguas mediterráneas. Así que entiendo que no observaran tan escrupulosamente las normas y abrieran las portillas. Un exceso de optimismo, tal vez. Seguramente pensaron, bueno, si hay un accidente se cierran y no pasa nada. Pero llega el momento y uno solo piensa en ponerse el chaleco salvavidas y huir. Al fallar la suerte y el factor humano, los renovados sistemas de seguridad jamás llegaron a usarse, y el Britannic se hundió como una pesada roca. El Britannic reabrió el debate sobre la seguridad de los grandes buques. Naves de muy inferior tonelaje habían sobrevivido incluso a ataques con torpedos. Solo 2 días después del hundimiento del Britannic, otro buque hospital, el Braemar Castle, chocó con otra de las minas del U-73. Mucho más pequeño y ligero que el Britannic, sobrevivió y siguió activo hasta el final de la guerra. Con un desastre en tiempos de paz y otro en tiempos de guerra, quedó de manifiesto que tanto con el Britannic como con el Titanic se antepuso el orgullo a la seguridad. Una suma de pequeños fallos en sus defensas y el Britannic se hundió inexorablemente. Sus dimensiones y la falsa sensación de seguridad que inspiraba fueron de hecho su talón de Aquiles. Si el Britannic y el Titanic fueron barcos malditos, también el Olympic fue víctima de esa maldición. En 1934 arrolló al buque Faro Nantucket, matando a 7 tripulantes. Como en el caso de sus hermanos, la raíz del problema fueron sus dimensiones, el tamaño de sus hélices.
que succionaban embarcaciones menores. Olympic, Titanic y Britannic. Monumentos malditos a la ambición y al orgullo de dos millonarios, empecinados en poseer y explotar los mayores barcos de todos los tiempos. El ego y la arrogancia de Ismay y Pirri. Su afán por construir transatlánticos que dejaran fuera de la competencia a la compañía Cunard fue lo que acabó malogrando la suerte de los 3 buques Olympic. Utilizaron una tecnología obsoleta, diseños anticuados, y se aferraron a esa falacia de que lo más grande es más seguro, pagando desgraciadamente las consecuencias de esa obstinada falta de visión todos los buques de la línea Olympic.